Muchas gracias te damos, Padre, esta mañana por tus bendiciones. Te bendecimos y te exaltamos. Oh Dios digno, Dios fiel y verdadero, Dios fiable. Te damos gracias esta mañana, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Oramos por los diezmos y las ofrendas que han sido traídas al alfolí. Señor, te pedimos que bendigas siempre al dador alegre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y este día he intitulado este mensaje El testimonio de Juan el Inmersor. El testimonio de Juan el Inmersor, también conocido como Juan el Bautista. Y la razón que usé el término de inmersor es porque la palabra bautismo, traducida del griego baptizo, no es una traducción, es más bien una transliteración. Y la razón que hicieron eso es porque baptizo significa sumergir, significa inmersar completamente bajo de agua. Y como sabemos en las tradiciones como la católica romana, no nomás bautizan a niños, sino que no los sumergen en agua, sino que lo hacen por lo que llaman aspersión, o simplemente les derraman agua sobre la frente. Pero si hubieran traducido correctamente la palabra bautizo, sería inmersión. Entonces Juan el Bautista es Juan también el inmersor, el que sumergía a las personas en agua. Ahora lo conocemos como el bautismo. Y les sorprenderá que Juan no era bautista, ¿verdad? Lo llaman Juan el Bautista, pero no era bautista. Era Juan el Inmersor. Ok, este día vamos a ver el primer capítulo de Juan, versos 19 al 34. Versos 19 al 34. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 19 en el nombre del Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo o yo no soy el Mesías. Los judíos, cuando se refiere aquí también puede decir judeos o personas de Judea, se refieren a los líderes judíos o al consejo, el Sanedrín, quienes eran responsables de examinar a cualquiera que considerara profeta para determinar si era verdadero o falso. Entonces los miembros del Sanedrín, que eran como 70 miembros, ellos tenían la responsabilidad de probar a ver si eran verdaderos profetas. Y se pueden referir como judeos también, o personas de Judea, porque cuando usan el término judíos, como que generalizan a todos los judíos, y no es así. Estas personas, especialmente cuando enfrentaban o confrontaban a Jesús, o Jesús trataba con ellos, eran más bien judeos o miembros del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, quienes fueron a investigar a Juan el Bautista o Juan el Inmersor, eran fariseos. ¿Quién eres?, le preguntaron. En el primer siglo, muchas personas esperaban la llegada del Mesías prometido por el profeta del Antiguo Testamento. Hermanos, eso de que los judíos siguen esperando a su Mesías, son varios siglos, desde hace mucho, desde que Moisés dijo que iba a venir uno como él. Los judíos han estado esperando a un Mesías. Y
en ese tiempo, en el primer siglo, se levantaron muchos que se decían ser el Mesías. Ahora, la diferencia entre nosotros y los judíos ortodoxos, hay muchas diferencias, pero una de ellas es que el Mesías que los judíos ortodoxos están esperando, para ellos no es Dios. ¿Verdad? Nosotros estamos esperando a nuestro Mesías, Jesús Yeshua, que es Dios. Pero los judíos, para ellos el Mesías que va a venir no es Dios, sino que va a ser un gran hombre, un gran líder, que va a conquistar el mundo y que ellos van a reinar con él. Es lo que los ortodoxos están esperando. Y en esos días y después se levantaron muchas personas que decían que era el Mesías, armaban un motín, venían los romanos, los mataban, se terminaba y después se levantaba otro supuesto Mesías. Pues como el ministerio de Juan fue muy impactante desde el principio y mucha gente venían a él para ser sumergidas en agua o bautizadas, mandaron a este grupo de fariseos para enfrentarlo. Y Juan, cuando le preguntaron quién eres, no afirmó ser el Mesías. Pero las autoridades, preocupadas por mantener la paz bajo el dominio de Roma, vigilaban de cerca a todos los posibles Mesías. Los romanos llegaron al momento que estaban hartos de los judíos, porque se levantaban Mesías y les hacían guerra y les causaban problemas, hasta que por fin los romanos dijeron ya estuvo, y en el año 70 destruyeron a Jerusalén y destruyeron al templo. Entonces lo que pasa es que las autoridades religiosas nomás escuchaban algo, inmediatamente iban a investigar, porque no querían caer en desfavor con los romanos. ¿Por qué? Porque les gustaba su poder, les gustaba su posición. Y es una de las razones que se levantaron en contra de Jesús, de Yeshua, porque les estaba echando a perder todo su plan, ¿verdad? Ellos querían que todo estuviera tranquilo y que pudieran ejercer su influencia y su poder sobre la gente. Y Juan reconoció inmediatamente que no era el Mesías, el Cristo. Hermanos, los verdaderos hombres y mujeres de Dios nunca andan presumiendo su llamado, nunca andan, ¿cómo se dice?, diciéndole a todo el mundo quiénes son ellos. Yo he conocido personas que me han dado tarjetas. Mira, yo soy un profeta. Y ahí dice su nombre, el profeta, la profetisa, cosas así. Y la verdad es, hermanos, que uno debe de caminar en su llamado, pero no debe de andar presumiendo ni andar haciendo lo que hacían los fariseos, pues que caminaban con orgullo, con arrogancia espiritual, y querían que todo el mundo se sometiera y difiriera a ellos. Pero así no es la cosa. Entonces Elías inmediatamente dijo, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Versos 21 y 22. Dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? Entonces le preguntaron, ¿eres Elías? El Antiguo Testamento prometió que Elías vendría antes del gran día del Señor. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Hasta este día, muchos judíos ortodoxos, cuando celebran la Pascua, tienen un asiento vacío en la mesa y dicen que ese es el asiento para cuando venga Elías. Es una tradición. Le preguntaron, ¿eres el profeta? Moisés había predicho que vendría un profeta como él. Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti. De entre tus hermanos, a él escucharán. ¿Hablando de quién? De Jesús, de Yeshua. Pero como los judíos ortodoxos han rechazado a Jesús, a Yeshua,
Ellos todavía lo están esperando. Y lo triste es que va a venir un falso, el que llaman el antimesías, el anticristo, la bestia, y a él sí lo van a recibir. Eso es lo triste. Pero Juan inmediatamente dijo, no, dice, yo no soy Elías, ni tampoco soy el profeta, ni tampoco soy el Mesías. Lo negó rotundamente. Un verdadero hombre y mujer de Dios, hermanos, no andan tomando posiciones que no le pertenecen. No andan diciendo que yo soy esto, que yo soy lo otro. Simplemente sirven a Dios. Juan 1, 23 al 24. Dijo, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Así sabemos que eran fariseos. Le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas? ¿Por qué sumerges a la gente en agua si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Entonces, la voz. Cristo o el Mesías es la palabra, pero Juan el Bautista fue la voz. Fue la voz que Dios envió para abrir camino al Mesías. Cuando se le preguntó quién era, Juan el Bautista afirmó ser el cumplimiento de Isaías 43. Imagínense, realizar que era el cumplimiento de una de las profecías que escribió el profeta Isaías. Es tremendo eso, es tremendo. En tiempos de Isaías había pocas carreteras. Y cuando un rey viajaba, se construían caminos para que su carroza real no tuviera que atravesar terrenos difíciles ni quedara atascada en el barro. Entonces, en esos tiempos, cuando el rey decía, ¿sabes qué? Voy a ir a esta parte de mi reino, salían hombres, hacían un camino, quitaban todos los obstáculos, llenaban los hoyos, quitaban piedras, lo que fuera, y hacían plano el camino para que el rey no tuviera inconvenientes en ese tiempo. Entonces Isaías anunciaba que antes de que Dios se manifestara en toda su gloria, se oiría una voz que invitaría a Israel a preparar el camino para que el Dios mismo vendría. Profetizó que una voz iba a correr delante del Mesías, iba a abrir camino. Juan se identificó con esa voz que llamaba al pueblo a preparar el camino del Señor. Los fariseos eran una secta influyente que contaba con alrededor de 6,000 miembros. Y como estrictos intérpretes de la ley en Israel, eran extremadamente celosos respecto a los rituales y las tradiciones. Y por si no lo sabían, Pablo se describió a sí mismo como un fariseo de fariseos. Pablo no nomás era un fariseo. Pablo fue un fariseo de fariseos. Era tal su celo por su secta. Como ustedes saben, cuando nació la iglesia, Pablo persiguió la iglesia y tomó parte en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano o mesiánico. Y realmente los fariseos, por decirlo así, no necesariamente eran malos, sino que lo que pasaba era de que si una persona es religiosa sin amor, entonces su corazón se endurece y no hay lugar para la misericordia ni tampoco para ser sensible a Dios. Porque en su religiosidad no existe la misericordia. Entonces pueden maltratar a alguien por no hacer lo que ellos quieren que hagan, porque no tienen misericordia. Los fariseos creían en guardar la ley de Moisés. Ellos creían en la resurrección. Y había otra secta que se llamaban los saduceos. Los saduceos
por decirlo así, no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección, no creían en espíritus, no creían en que hay una vida después de esta, simplemente guardaban la ley. Muy extraño, ¿verdad? Y los fariseos, el Sanedrín envió a los fariseos para que le preguntaran a Juan, porque como miraban que tenía tanta influencia y miraban que la gente lo seguía, dijeron, hey, vamos a investigar esto. Pero Juan, como un verdadero hombre de Dios, negó, dice, no soy Elías, no soy el profeta, no soy el Mesías. Lo negó rotundamente. Versos 25 al 26. Dice, le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Entonces, ¿por qué bautiza? Le preguntaron. La realización del rito del bautismo se consideraba una demostración de autoridad espiritual. No me recuerdo la palabra en hebreo, así es mikvah, donde en los lugares donde se descubrieron los rollos del mar muerto, habían un grupo que después los llamaron los esenios. No me recuerdo la fecha exactamente, pero llegó un momento en que los verdaderos sacerdotes que servían en el templo fueron depuestos y fueron reemplazados por hombres que no tenían nada que ver con el sacerdocio. Y la razón que los sacaron era porque los sacerdotes que estaban sobre el templo eran fieles y no comprometían la palabra de Dios ni sus mandamientos. Entonces, los reyes de ese tiempo los tomaron, los echaron a un lado y pusieron a personas que no eran de ese linaje de sacerdotes, los verdaderos sacerdotes. Y lo que sucedió es que estas personas se apartaron y muchos se fueron a el lugar que hoy se llama Qumran, donde descubrieron los rollos del mar muerto. Otros se fueron para Egipto. Y estas personas que ahora son llamados esenios, la razón que no están en la Biblia, no los llama así, es porque no fueron llamados esenios hasta después. Ellos guardaron las escrituras fielmente. Había profetas entre ellos y eran profetas muy exactos. Ellos escribieron la profecía de la venida de Jesús de Yeshua al día. Tenían profecías precisas y fueron ellos los que guardaron las santas escrituras que se encontraron en las cuevas de Qumran. Y en estos lugares ellos cavaron pozos, a nosotros nos tocó verlos, donde hacían los ritos de sumergimiento, de bautizo. Y eran ritos de purificación. Y los que llevaban a cabo eso eran considerados que tenían autoridad. Entonces, por eso llegaron los fariseos y dijeron, hey, ¿sabes qué? ¿Por qué estás bautizando? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dijo que bautizaras? Y se cree, no están seguros, que posiblemente Juan el Bautista era el líder de los esenios. Y los esenios, ellos creían que el Mesías que iba a venir, que Él es Dios. Ellos creían en eso. Entonces, los judíos que recibieron a Jesús, a Yeshua, entre ellos Juan, Pedro y los demás, eran posiblemente parte de este grupo de esenios, porque cuando Jesús se manifestó y dijo que Él era Dios, lo recibieron. ¿Por qué? Porque los esenios estaban esperando al Mesías y ellos creían que Él es Dios. ¿Ven?
Entonces Juan tenía un llamado muy especial. Fue el último profeta del Antiguo Testamento y se cree que él era el líder de los asesinos. Pueden leer sobre ellos, ya hay muchos escritos sobre ellos, los ritos que guardaban, la comida que comían. Dicen que comían tan sanamente que todos vivían más de 100 años y no se mezclaban con el mundo, sino que ellos estudiaban la palabra de Dios, oraban, tenían un calendario es muy interesante, tenían un calendario muy conciso y preciso que dicen que era el verdadero calendario que Dios estableció desde el principio. Porque el calendario lunar que ahora usan los judíos ortodoxos, ese calendario les fue impuesto, es un calendario lunar que se les fue impuesto por los griegos. Pero el calendario de los esenios es un calendario solar y lunar. Dicen que es muy conciso y preciso. Y supuestamente este año comenzó el último jubileo de esta era. O sea que nomás faltan 50 años para que se cumplan los 6,000 años desde la creación. ¿Será? ¿No será? Es muy interesante. Pero fueron los esenios, los judíos que recibieron a Jesús a Yeshua, porque ellos no tenían problema que Él era Dios. Y hasta este día, los judíos ortodoxos, los que rechazan a Dios, ellos no creen que Jesús es el Mesías, y ni que tampoco el Mesías que va a venir es Dios. Muy interesante. Es muy interesante. Entonces, Juan admitió que bautizaba en agua, pero realmente no les contestó la pregunta directamente. No les digo, hey, ¿sabes qué? Esta es la razón que bautizo. No les contestó. Sino que les dijo, en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Bueno, versos 27 y 28. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, eso quiere decir al este del Jordán, donde Juan estaba bautizando o sumergiendo. Entonces, desatar la correa de una sandalia era tarea de un esclavo. El Talmud judío dice, todo lo que un siervo hace por su amo, un discípulo debe hacerlo por su maestro, excepto la tarea servil de desatar la correa de su sandalia, era lo más bajo. Entonces, lo que estaba diciendo Juan era, Jesucristo es el Señor viviente. Yo soy la voz, su siervo y esclavo. De hecho, ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Ni siquiera soy digno de ir a desatarle la correa del zapato. Es lo que estaba diciendo Juan, ¿verdad? Y estaba haciendo una revelación poderosa a los que estaban escuchando, que después, sin duda, iban a decir, ¿sabes qué? Juan dijo esto de él. No comprendíamos que Juan estaba diciendo que Jesús era Dios. Pero ya después que tomaron cuentas, se dieron cuenta que Juan sí le había sido revelado quién era. Ahora, se desconoce la ubicación de esta Betania aquí, es realmente Betábara, pero lo tradujeron Betania. Y nadie está seguro dónde estaba, pero no es la misma Betania la que está cerca de Jerusalén, porque más allá significa que estaba al este del río Jordán, y aparentemente en este lugar es donde Juan bautizaba, y se llamaba el lugar Betábara. No más que muchas versiones lo tradujeron a Betania, pero es diferente a la Betania que se encontraba cerca de Jerusalén, donde Jesús anduvo antes que lo crucificaran. Ok, versos 29 y 30. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, el Espíritu Santo le dio una revelación a Juan allí y le dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban corderos en la fiesta de la Pascua y como ofrendas. Entonces, cuando nosotros les predicamos a los judíos y les predicamos a Jesús a Yeshua y les decimos que Él es el cordero que fue sacrificado por los pecados, ellos saben lo que estamos diciendo. Ellos entienden. Porque a través de toda su historia, desde cuando Dios instituyó la festividad de la Pascua, ahí les dijo que sacrificaran un cordero por sus pecados. Entonces, cuando les explicamos a los judíos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos saben lo que estamos diciendo. Ellos pueden relacionarse a eso, porque en toda su historia siempre han sacrificado corderos. Entonces, Jesucristo es el Cordero que Dios entregaría como sacrificio por los pecados, no solo de Israel, sino también del mundo entero. ¿Verdad? Jesús vino a nacer una entidad. Vino a crear una nación compuesta de judíos y gentiles, conocido como la iglesia. Nadie sabía de esto. Pero nosotros somos parte de esa iglesia, los llamados, ¿verdad? Redimidos por la sangre del Cordero y destinados a vivir en el cielo con Jesús, con Yeshua, por toda la eternidad. Y aquí fue donde empezó todo, ¿verdad? De repente llegó al escenario Jesús Yeshua. Juan lo reconoció y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores o los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, intercedido por los transgresores. El Cordero de Dios. Okay, muy bien. Y dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Aquí les dijo qué autoridad tenía. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Juan decía, yo no lo conocía, pero Juan y Jesús eran primos, no sé si sabían eso. Así que probablemente se conocían, pero lo que estaba diciendo Juan es que yo no sabía realmente quién era. Yo lo conocía como mi primo, pero no sabía realmente quién era. Entonces, al parecer, Juan no sabía que Jesús era el Mesías antes que Dios le revelara. Lo único que sabía Juan era que debía bautizar con agua y que el Mesías se daría a conocer a Israel a través de él. Qué tremendo llamado. Y hermanos, miren, a veces, pues, admiramos a hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Y muchas personas creen que, ¿cómo puedo decir esto? Creen que todo es color de rosa, por decirlo así. Pero muchas veces esos llamados que nosotros admiramos llevan en sí un gran precio. Me recuerdo que estaba escuchando a un cantante muy famoso, ya está grande de edad, no me puedo recordar su nombre, un norteamericano, un moreno,
tremendo músico, compositor, y estaba ministrando en uno de los países allá, no sé si era Australia o Nueva Zelanda, y pues Dios lo usaba maravillosamente a este hombre. No me puedo acordar su nombre, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Ron Kenoly. Ron Kenoly, tremendo músico, dirigente de alabanza por excelencia. Y después de ministrar, vino corriendo hacia él un hombre y dijo, hermano Ron, quiero que pongas tus manos sobre mí y me des tu unción. Y Ron le dijo, hermano, tú no quieres mi unción. Tú no sabes por lo que yo he pasado. Dice, divorcio, estuve en un accidente aéreo, traicionado y muchas cosas, ¿verdad? Y lo que quiero decir, hermanos, es que siempre hay un precio que pagar cuando se sirve al Señor. Se van a dar cuenta que Juan el Bautista, si Dios lo escogió, qué privilegio. Pero se van a dar cuenta después que lo aprisionaron y le cortaron la cabeza. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que debemos de no andarnos fijando en cómo Dios usa acá o Dios usa allá, y menos andar envidiando, teniendo celos de otros ministerios, sino enfocarnos en lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer. Nosotros no sabemos qué es lo que han pasado. Nosotros vemos el ministerio, qué bonito y todo, pero no sabemos por qué es lo que han pasado esas personas. Y es lo mismo con Juan, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que los profetas en el Antiguo Testamento, nadie quería ese trabajo? Nadie quería ser profeta. Porque eran perseguidos, los maldecían, los corrían, hasta los torturaban y mataban. Nadie quería. Entonces, hay un precio, hermanos, que pagar para servir al Señor. Y debemos nosotros estar enfocados en nuestra relación con Él para que Él nos ayude en nuestro llamado y no andar envidiando ni siendo celosos de los ministerios de otros. Porque créanme, hay un precio que pagar. Y Juan iba a pagar ese precio por servir al Señor. Dios le había dado a Juan una señal para que reconociera al Mesías. El descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Aquel que bautiza con el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento menciona esto, a este ministerio de Jesús de bautizar en el Espíritu Santo, lo menciona 7 veces. 5 de estas menciones son proféticas. Una histórica y otra es doctrinal de el bautismo en el Espíritu Santo. Finalmente, verso 34 dice, yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Le fue revelado a Juan que Jesús era Dios. Porque acuérdense que ya hablamos que el título Hijo de Dios, o el único, es ser igual a Dios y por lo tanto es ser Dios. No todos, es más, nadie puede llevar ese título. Unigénito Hijo de Dios. Somos hijos y hijas de Dios por medio de Él, pero nunca podemos ser ni el Hijo de Dios ni la hija de Dios unigénita, porque solamente Él es el unigénito Hijo de Dios, que quiere decir que es igual a Dios y por lo tanto Jesús Yeshua, Él es Dios. Entonces, el trabajo principal de Juan fue de anunciar a Jesús. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y anunció que el que había de establecer el nuevo pacto testamento era Jesús, era Yeshua. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles en nuestro llamado. No todos somos llamados a ser pastores. No todos son llamados a ser profetas, evangelistas, maestros. No todos son llamados a ministerios visibles.
Pero en lo que te haya llamado el Señor, sé fiel. Juan, el inmersor o el bautista, él fue fiel a su llamado. Hizo lo que tuvo que hacer y partió. Nosotros, hermanos, debemos de ser fieles a lo que Dios nos llamó a hacer y un día Dios nos va a recompensar. Por más pequeño que te sientas o que eres o no eres, sé fiel en tu llamado. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fiabilidad. Gracias, Señor, porque eres fiel y eres verdadero. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Esta semana se va a celebrar la Navidad. Algunos están celebrando Hanukkah, pero nuestro deseo es que el Señor los bendiga, que los mantenga seguros y que sigamos creciendo y sepamos que Dios, Él es fiel y Él es verdadero. Dios les bendiga y si les gustan estas enseñanzas, háganle like por favor, suscríbanse al canal y compártanlo para que otras personas también puedan escuchar de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.